En una vieja biblioteca de Europa Central, un coleccionista anónimo desempolvó un libro que parecía haber estado esperando siglos para ser descubierto. No tenía título, ni fecha, ni nombre de autor. Su encuadernación era sencilla, de cuero desgastado, pero su interior era un universo imposible. Más de 240 páginas escritas en un idioma que no existe, con símbolos que no pertenecen a ningún alfabeto conocido. Nadie ha podido leer una sola palabra. Ningún traductor, lingüista o criptógrafo ha logrado comprenderlo. Y sin embargo, todo indica que el texto tiene sentido. Desde su hallazgo, este manuscrito se convirtió en uno de los misterios más profundos de la historia moderna. Cientos de expertos han dedicado su vida a intentar descifrarlo. Los mejores criptógrafos del siglo XX lo analizaron. En los años 70, incluso la CIA y la NSA invirtieron recursos para entenderlo. Universidades como Harvard, Cambridge y Oxford lo digitalizaron, lo segmentaron, lo escanearon página por página. Y después de todo eso, nadie logró nada. El texto sigue siendo un muro impenetrable. El llamado manuscrito Voynich, nombre que recibió por su último dueño conocido, el librero polaco Wilfrid Voynich, parece haber sido escrito con una lógica interna. Las palabras se repiten con frecuencia medible. Hay estructuras que se comportan como las de un idioma humano, y una organización casi matemática. Pero el resultado es un idioma que no existe en ningún registro lingüístico del planeta. A simple vista, podría pasar por un viejo tratado botánico. Está lleno de dibujos de plantas, flores y raíces. Sin embargo, ninguna de ellas coincide con especies reales. Algunas parecen híbridos imposibles, combinaciones de hojas tropicales con tallos alpinos. Otras tienen anatomías que desafían toda clasificación biológica. El manuscrito está dividido en secciones. La primera muestra ilustraciones de plantas. La segunda parece astronómica, con círculos, constelaciones, lunas y estrellas. Luego hay páginas repletas de figuras femeninas, muchas de ellas sumergidas en extraños líquidos verdes, conectadas por tubos o canales, como si representaran un sistema desconocido de energía vital. Y hacia el final, aparecen diagramas, símbolos, fragmentos de texto que se repiten con una precisión obsesiva. Todo está hecho con una tinta que aún conserva su intensidad, incluso más de 600 años después. El año 1912 marcó el inicio de la leyenda moderna. Wilfrid Voynich, un librero especializado en manuscritos raros, adquirió el texto en Italia, dentro de un lote de documentos pertenecientes a una antigua orden jesuita. Entre papeles, tratados y notas en latín, encontró aquel libro que cambiaría su vida. Desde el primer momento, sintió que tenía algo excepcional entre las manos. Creía haber descubierto un códice alquímico, un secreto oculto de los antiguos sabios. Pasó el resto de sus días intentando descifrarlo. Murió sin conseguirlo. Actualmente, el manuscrito se conserva en la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, catalogado como MS-408-EP, bajo estrictas condiciones de humedad y temperatura. Solo se expone al público en contadas ocasiones, aunque existe una versión digital abierta al mundo. Y aún así, nadie lo entiende. La primera pista. Durante su estudio inicial, Voynich descubrió una palabra apenas visible en una esquina del pergamino: Jacobus Sinapius. Este nombre corresponde a un médico y alquimista del siglo XVII, que trabajó como destilador imperial en la corte del emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico. Rodolfo, famoso por su fascinación por lo oculto, coleccionaba reliquias, arte y tratados alquímicos. Según documentos posteriores, habría pagado 600 ducados de oro, el equivalente a más de $100.000 actuales, para obtener el misterioso manuscrito, convencido de que contenía los secretos de la transmutación y la vida eterna. Una carta fechada en 1665, y dirigida a un monje llamado Athanasius Kircher, confirmaba la obsesión. En ella, el profesor Johannes Marcus Marci, de la Universidad de Praga, pedía la ayuda de Kircher, uno de los eruditos más respetados de su época, para descifrar el manuscrito. La misiva decía: Reverendo y docto Padre Kircher, le envío este libro que durante años ha desconcertado a las mentes más agudas de Europa. Se cree que fue adquirido por el emperador Rodolfo II Breo, quien lo valoró como un compendio de secretos naturales y celestes. Solo su intelecto podrá iluminar sus páginas. Morociente, una balo del Emer Dobar,
por minero reverente Caruro barra Bodecare. Esa carta marcó el primer rastro histórico confirmado del manuscrito. Desde entonces comenzó la cacería. Cuando el texto llegó a manos de los investigadores modernos, las hipótesis se multiplicaron. Algunos pensaron que era obra del filósofo Roger Bacon, un científico medieval conocido por sus estudios de óptica y alquimia. Otros creyeron ver la mente de un joven Leonardo da Vinci, escribiendo en un idioma inventado por puro placer intelectual. Las teorías parecían no tener fin. Sin embargo, los análisis de carbono 14 realizados en el año 2009 pusieron límites claros a las especulaciones. Los pergaminos fueron datados entre 1404 y 1438 BCE, mucho antes de que Leonardo naciera. Los pigmentos utilizados coincidían con los de la época medieval y no contenían rastros modernos. Así que el manuscrito es auténtico. No es un fraude reciente, es antiguo y real. Pero ¿por qué su escritura es tan limpia? No hay errores, no hay tachaduras, no hay signos de corrección. Cada símbolo está cuidadosamente trazado, cada dibujo perfectamente alineado con el texto. Pareciera que el autor no solo sabía exactamente lo que hacía, sino que seguía un plan milimétrico, como si el contenido estuviera copiando algo que ya existía en su mente, o algo dictado por una fuente desconocida. El manuscrito está dividido en 6 grandes secciones. 1. Botánica. Páginas con ilustraciones de plantas imposibles. 2. Prosamómica. Círculos, constelaciones y signos del zodíaco. 3. Biológica. Figuras humanas femeninas, muchas conectadas entre sí. 4. Cosmológica. Diagramas que recuerdan sistemas planetarios. 5. Farmacéutica. Frascos, tubos, preparaciones químicas. 6. Textual. Largas secuencias de símbolos sin imágenes. Cada parte parece hablar un lenguaje diferente, pero todas mantienen el mismo estilo de escritura. Lo más desconcertante es que todo parece tener un propósito, como si el autor realmente intentara transmitir algo, aunque nadie pueda saber qué. El texto posee más de 170.000 caracteres, organizados en patrones repetitivos y regulares. Algunos estudios revelan que cumple con la ley de Zipf, una regla matemática que se observa en todos los idiomas humanos. Esto significa que, estadísticamente, se comporta como un idioma real, pero no lo es. Ningún otro lenguaje conocido comparte su estructura. Ninguna palabra se parece al latín, griego o hebreo. Y sin embargo todo encaja con una lógica interna imposible de fabricar por azar. Durante más de un siglo, los mejores especialistas del mundo han intentado encontrarle sentido a las líneas del manuscrito, y curiosamente, el texto obedece las reglas de un lenguaje real. Tiene repeticiones, prefijos, sufijos, estructuras, pausas. Pero a diferencia de cualquier idioma humano, no comparte raíces con ninguna familia lingüística. No es indoeuropeo, ni semítico, ni asiático. No es nada que se haya escuchado antes. Al analizarlo, los expertos descubrieron algo inquietante. El manuscrito parecía demasiado perfecto. Cada palabra seguía un orden tan rígido que parecía mecánico. Algunas letras solo aparecían al inicio de las palabras, otras únicamente al final. Y había combinaciones que se repetían con una regularidad milimétrica. Era como si no fuera una lengua natural, sino una creación diseñada, una especie de lenguaje construido desde cero con reglas imposibles de romper. 2 variantes del idioma, conocidas como lenguaje A y lenguaje B, dominan el texto. El primero aparece en las secciones botánicas, el segundo en las astrológicas. El trazo cambia, la forma de los símbolos también. Esto llevó a suponer que 2 autores distintos pudieron trabajar en él, o tal vez una solamente, que alternaba entre 2 estilos, 2 maneras de pensar, 2 personalidades. Durante siglos, la teoría más aceptada fue que el manuscrito escondía un mensaje cifrado. Los antiguos alquimistas, reyes y espías, solían codificar sus textos para proteger secretos científicos o religiosos. Desde los tiempos de Julio César, que usaba desplazamientos de letras para enviar órdenes militares, hasta los laboratorios ocultos de los siglos XV y XVI, no los códigos eran el pan de cada día entre los que deseaban guardar conocimiento prohibido. ¿Y si el manuscrito Voynich fuera eso? Un manual de alquimia, escrito para ocultar fórmulas de transmutación, curación o incluso inmortalidad. El problema es que todo cifrado parte de un idioma base, latín, italiano, griego.
y el Voynich no deja rastros de ninguno. No hay letras sueltas reconocibles, ni fragmentos de traducción. Nada. Los criptógrafos modernos han probado todos los métodos conocidos: sustitución, permutación, inversión, lectura en espiral, lectura en espejo, incluso análisis de frecuencias computarizado. El resultado es siempre el mismo. Ningún patrón produce palabras legibles. Incluso la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo estudió en la década de 1970. Su conclusión, tras años de trabajo y millones de dólares invertidos, fue una sola frase: no se trata de un cifrado conocido. El manuscrito entonces parecía reírse del tiempo. Un mapa del cielo, o de algo más. Entre las páginas más fascinantes hay diagramas que recuerdan mapas astronómicos, constelaciones que no coinciden con ninguna carta celeste registrada. En uno de ellos se observan 9 círculos concéntricos, como si representaran sistemas solares o universos paralelos. En otro, 15 mujeres, algunas embarazadas, giran alrededor del símbolo zodiacal de Aries. Una simple coincidencia, o una firma oculta del autor. Aries, 15 de abril, el día de nacimiento de Leonardo da Vinci. Muchos quisieron ver allí su huella, pero los análisis del pergamino demostraron que el manuscrito fue creado antes de su nacimiento. Así que, si no fue da Vinci, ¿quién podía escribir con semejante precisión y secretismo? Algunos historiadores creen que podría haber sido obra de un grupo de alquimistas bajo el patrocinio de Rodolfo II, un emperador obsesionado con lo oculto. Su corte en Praga fue un imán para astrónomos, astrólogos y médicos que mezclaban ciencia y misticismo. Allí se reunieron figuras como Tycho Brahe, Johannes Kepler y decenas de sabios que buscaban el lenguaje universal de la creación. Quizá entre ellos estaba el autor. El manuscrito vivo. Cuando los lingüistas comenzaron a estudiar su estructura estadística, algo extraordinario ocurrió. El manuscrito seguía las mismas leyes matemáticas que el inglés, el español o el chino. Si se ordenaban las palabras según su frecuencia, formaban la curva exacta que describe todos los idiomas naturales. Eso significa que no fue escrito al azar. Quien lo creó entendía profundamente cómo funcionan las lenguas humanas, aunque haya inventado la suya. Y aún más sorprendente, el texto no presenta errores. En ningún punto se observa una palabra corregida o una mancha fuera de lugar. Cada línea fluye con una elegancia casi sobrehumana, como si hubiera sido dictada o copiada de una fuente desconocida. El autor, o autores, trabajó con una precisión que desafía la lógica medieval. La pista de las torres. Durante los estudios del siglo XX, un detalle casi inadvertido cambió por completo el rumbo de las investigaciones. En una de las páginas aparece la ilustración de una ciudad amurallada. Las torres muestran un diseño muy particular, almenas en forma de cola de golondrina. Este tipo de arquitectura solo existía en el norte de Italia entre los siglos XIV y XV. Ese hallazgo permitió ubicar su origen geográfico. El manuscrito probablemente fue escrito entre 1404 y 1438, en alguna región italiana bajo dominio lombardo. De allí pasó a manos de Jacobus Sinapius y luego al emperador Rodolfo II Bémeta, quien lo compró atraído por su supuesto poder alquímico. Tras su muerte, el libro fue heredado por varios coleccionistas y sabios hasta desaparecer en la penumbra de los archivos jesuitas. 5 siglos después, reaparecería en manos de Wilfrid Voynich. Cada paso de su viaje está documentado. Cada dueño dejó una sombra en la historia. Pero el autor original sigue siendo un fantasma. La hipótesis del lenguaje perdido. Entre todas las teorías, hay una que desconcierta a los académicos y apasiona a los soñadores. ¿Y si el manuscrito está escrito en una lengua extinta? En la isla de Pascua existió un sistema de escritura llamado Rongo Rongo. Sus tablillas de madera presentan símbolos que se repiten, patrones que parecen frases completas, y aunque se sabe que pertenecen a un idioma real, nadie ha podido leerlo. Cuando los colonizadores llegaron, los últimos guardianes de ese lenguaje murieron sin enseñar su significado. El sonido, la gramática, la voz del Rongo Rongo, se perdieron para siempre. ¿Y si el manuscrito Voynich fuera lo mismo? Un testimonio de una cultura desconocida, que desapareció sin dejar herederos. ¿Y si lo que vemos no es un código, sino el eco de un pueblo que el tiempo borró? Esa posibilidad es la más inquietante de todas. Porque si es cierta, el manuscrito no necesita ser descifrado.
Solo necesita ser comprendido en silencio. Un idioma que nadie puede pronunciar, pero que fue perfectamente real en su tiempo. La teoría de la ilusión. Y aún así, hay quienes creen que todo es una ilusión. En 2004, el investigador británico Gordon Rock propuso una idea provocadora: quizá el manuscrito no significa absolutamente nada. Según Rook, podría haberse creado con una técnica conocida como la grilla de Cardano, un método usado desde el siglo XVI para fabricar textos falsos con apariencia coherente. Con una tabla, un sistema de cortes y un poco de paciencia, cualquiera podía generar frases que imitaban las repeticiones y patrones de un idioma verdadero, sin contener ningún mensaje real. De ser así, el autor del Voynich sería un genio del engaño, un artista del vacío que creó el texto perfecto, uno que parece tener sentido pero no lo tiene, una broma inmortal. Sin embargo, incluso esa teoría tiene grietas. Los análisis físicos del pergamino, la tinta y la caligrafía demuestran que el manuscrito fue realizado en un proceso largo y meticuloso. No hay señales de improvisación ni de relleno aleatorio. Cada símbolo está pensado. Cada palabra ocupa su lugar, como si respondiera a una estructura consciente. Demasiado esfuerzo para un fraude. Demasiada belleza para un truco. En los últimos años, los avances tecnológicos han permitido analizar el manuscrito Voynich con una precisión impensable para los investigadores del pasado. Escáneres de alta resolución, inteligencia artificial y análisis de espectro químico revelaron nuevos detalles invisibles al ojo humano. Pero el misterio, lejos de aclararse, se volvió aún más profundo. Algunos expertos detectaron leves variaciones en la presión del trazo, como si la mano que escribió hubiese tenido un pulso firme, casi mecánico. Sin embargo, en ciertos puntos, el trazo parece respirar, alterando su ritmo, como si el autor hubiera estado vivo dentro del texto. Esa irregularidad, demasiado humana para ser un código, demasiado perfecta para ser azar, dejó a muchos sin explicación. El texto parecía tener una intención, un pulso, un propósito. Teorías modernas. A medida que la ciencia avanzaba, las teorías se multiplicaban. Algunas lógicas, otras verdaderamente inquietantes. El mensaje oculto en el ADN, una hipótesis reciente, planteada por lingüistas computacionales, sugiere que el manuscrito podría ser una representación biológica, una transcripción simbólica de secuencias genéticas. El patrón estadístico de las letras guarda una similitud inesperada con el orden de las bases nitrogenadas del ADN: adenina, guanina, citosina y timina. Las repeticiones y combinaciones reflejan las proporciones y simetrías naturales del código genético. ¿Y si el manuscrito no describe plantas o estrellas, sino la vida misma? ¿Y si es una forma antigua de intentar representar lo invisible, mucho antes de que la biología moderna lo comprendiera? Si fuera así, el Voynich sería el primer intento humano, o quizá no humano, de escribir la biología en lenguaje sagrado. 2. El tratado espiritual, otra corriente de pensamiento, más mística que científica, considera el manuscrito como una obra de introspección espiritual. Según esta visión, las figuras femeninas no representan cuerpos reales, sino almas, canales de energía, símbolos de fertilidad cósmica o manifestaciones de la creación divina. El texto, entonces, no sería un idioma para comunicar, sino para meditar. Una especie de escritura vibracional, creada para inducir estados alterados de conciencia. De hecho, varios estudios han demostrado que la estructura rítmica del texto produce patrones visuales repetitivos que podrían estimular el subconsciente. Algunos investigadores aseguran que, al observarlo por largo tiempo, el cerebro empieza a percibir formas que no existen. El manuscrito parece reaccionar a quien lo observa. No se deja leer, se deja sentir. 3. El mensaje extraterrestre. Y luego está la teoría más controvertida. Hay quienes creen que el manuscrito no fue escrito por manos humanas. El astrónomo inglés Harold Wilkins afirmó en los años 60 que las proporciones geométricas de algunos diagramas coinciden con mapas estelares no pertenecientes a nuestra bóveda celeste. Otros han señalado que los símbolos del texto se asemejan a los patrones de radiación cósmica, como si fuesen un intento de representar frecuencias electromagnéticas en forma escrita. ¿Y si el Voynich fuera un intento de comunicación con inteligencias ajenas a la Tierra?
¿O un registro de un encuentro que ya ocurrió y que fue transcrito en el único lenguaje que podía sobrevivir al paso del tiempo? Puede sonar fantasioso, pero después de un siglo de investigación sin respuestas, ninguna teoría ha logrado ser descartada del todo. Una de las preguntas más inquietantes sigue siendo la misma. ¿Quién lo escribió? No hay nombres, ni marcas de autoría, ni estilo caligráfico que coincida con ningún otro documento de la época. Sin embargo, un pequeño detalle escondido en las primeras hojas sugiere que el manuscrito pudo haber sido copiado. Bajo ciertas condiciones de luz ultravioleta, se observan trazos previos, más antiguos, como si el texto actual fuera una versión posterior de otro más primitivo. Eso cambiaría todo. El manuscrito no sería la obra original, sino una copia de un conocimiento anterior, quizá de un libro desaparecido, o de una tradición perdida. Una voz que viajó a través de los siglos, repitiéndose a sí misma, esperando que alguien la escuche. Quizás el autor nunca quiso ser entendido. Quizás su propósito no era explicar, sino preservar. Muchos investigadores afirman que trabajar con el Voynich es una experiencia frustrante. Algunos aseguran que el libro parece burlarse de quien lo estudia. Cada vez que alguien cree haber encontrado una pista, otra contradicción aparece. Hay patrones que se forman solo para desaparecer al analizarlos con más detalle. Un experto de la Universidad de Yale describió su experiencia así: el Voynich no es un texto que se deja leer. Es un espejo. Cuanto más intentas descifrarlo, más te muestra tus propias limitaciones. Esa es quizás su característica más desconcertante: parece adaptarse. Cada teoría encaja perfectamente, hasta que deja de hacerlo. Como si el libro supiera cuándo te acercas demasiado. Como si estuviera vivo. El paso de los años no ha hecho más que aumentar su misterio. Miles de personas han descargado su versión digital, cientos de foros lo analizan día y noche, algunos aseguran haber tenido sueños después de verlo. Hay quien dice que al observar las páginas demasiado tiempo, se empieza a sentir un leve zumbido en la cabeza, como si el texto emitiera una frecuencia inaudible. Pura sugestión, dirán algunos. Pero otros no están tan seguros. Tal vez el manuscrito Voynich no fue creado para la mente racional. Tal vez fue diseñado para la intuición, para una forma de comprensión que no depende del idioma. Un lenguaje que no se pronuncia con la lengua, sino con el alma. Y si ese fuera su verdadero propósito, entonces el enigma no está en el libro. Está en nosotros. En la última hoja del manuscrito hay un detalle que pocos mencionan. Un pequeño símbolo en forma de espiral, casi imperceptible, al borde del pergamino. Esa espiral aparece también en culturas de todo el mundo, en templos celtas, grabados mayas, tumbas egipcias, siempre representando lo mismo: el ciclo de la vida, el conocimiento que nunca termina. Quizás esa sea la clave final del manuscrito Voynich. Un recordatorio de que no todo conocimiento está hecho para ser comprendido de inmediato. Algunos secretos existen solo para recordarnos que el misterio también es una forma de verdad. A veces el silencio habla más que las palabras. Y hay libros que no se leen con los ojos, sino con el alma. El manuscrito Voynich sigue allí, esperando, custodiando un mensaje que, tal vez, solo podrá entender quien se atreva a escuchar lo incomprensible. Quizás el misterio no está en el libro, sino en nuestra necesidad de entenderlo todo. Tal vez el manuscrito Voynich no fue hecho para ser descifrado, sino para recordarnos que todavía quedan cosas en el mundo que la lógica no puede tocar.